¿Qué tal, hermanos? Buen lunes, después de nuestro fin de semana en familia, escuchando la palabra también. Queremos ahora seguir con nuestras preguntas y respuestas. El día viernes vimos un tema muy interesante, ¿no? Hablamos sobre por qué nosotros no recibimos cuando pedimos según su voluntad, y vimos que muchas veces Dios nos ha respondido, pero de otra forma, ¿no? Y como no entendemos la forma en la que Dios nos respondió, pensamos que Dios no nos respondió. Hoy vamos a ver algo que es crucial también, crucial, porque yo creo que tiene un doble objetivo. No solamente es el hecho de que Dios quiere hacer algo en el futuro, sino que Dios está haciendo algo en el presente. Y a veces la respuesta de Dios no viene porque no es el tiempo. Tan sencillo como eso. No es el tiempo. Esto no es algo muy espiritual, la verdad. O sea, en el sentido de ¿qué? De entender, ¿no? Piensa en tus hijos. O si no tienes hijos, piensa en cómo tus padres te criaron. Piensa en lo que tus padres te dijeron cuando tú de chiquito le dijiste: papá, a los 3 años de edad, quiero una bicicleta, ¿no? O quiero, no sé, algo que tus padres consideraron que era peligroso para ese momento. No es que la bicicleta es mala, no es que la bicicleta no es la voluntad de tu padre, sino que no es el tiempo, simplemente, ¿no? Dice la palabra, Job, capítulo 24, versículo 1, dice: puesto que no son ocultos los tiempos al Todopoderoso, ¿por qué los que le conocen no ven sus días? ¿No? Entonces ahora vamos a ver esta respuesta a la pregunta: ¿por qué no recibimos y pedimos, estamos pidiendo de acuerdo a su voluntad, cuando no es el tiempo de Dios? Y como dije hace un momento, a veces es como con nuestros hijos. No queremos regalarles algo porque en ese momento puede ser perjudicial, puede ser peligroso, o quizás no van a saber manejarlo, ¿no? Y cuando llegue el momento sabremos que será beneficioso y útil, ¿no? Ahora, una pregunta: nosotros debemos entender, Jessica, el hecho de que hoy no recibamos una respuesta de Dios, como entenderlo como que nunca vendrá la respuesta. No. Al contrario, cuando Dios promete algo, lo cumple. Amén. Quiero hacerles recordar acerca de Abraham, un hombre de fe. Desde que él respondió al llamado de Dios a salir de su tierra, a dónde ni él sabía. Entonces sabemos que él tenía un potencial de responder a la voz de Dios de manera muy, ¿no? Con una voluntad firme, ¿no? Entonces Abraham, después que fue llamado, salió y pasaron los años, ¿no? Y se enriqueció, Dios lo bendijo tremendamente, pero en su corazón decía: pero no tengo hijo, ¿no? Entonces él, con esa inquietud, con esa petición, fue al Señor, ¿no? Y un momento Dios le habla y le dice: voy a hacer de ti una gran nación, vas a tener hijos, o sea, vas a tener hijos, ¿no? Una descendencia vas a tener. Y él estaba feliz. Entonces, cuando nosotros recibimos la respuesta, la promesa de Dios, cuando Dios nos habla, en ese momento la recibimos con tanto gozo y nos anticipamos que mañana, pasado, el próximo mes, pronto va a suceder, ¿no? Y tú sabes que fue palabra de Dios, ¿no? Entonces te emocionas muchísimo. Pero pasó 1 año, pasó 2 años, su mujer es estéril, ¿no? Y Abraham siguió creyéndole a Dios: voy a tener un hijo. Y de pronto Sara, cuando pasaron bastantes años, Sara le dice a Abraham, Dios me ha hecho estéril, ¿por qué no agarras a Agar, mi sierva, y Dios quizás te dé un hijo por ella? Sí, descendencia te va a dar por ella. Y bueno, Abraham le hizo caso y nació Ismael. Un problema. ¿No? Un gran problema. Entonces, obviamente Abraham se encariñó con el niño, ¿no? Era su hijo. Pero Dios tenía un plan y una promesa para Abraham, y él no estaba contento, obviamente. En su corazón sabía que él iba a tener un hijo,
pero todo este proceso entre luchas, entre errores, ¿no? Hacía que su fe fuera entrenada, ¿no? Como en un gimnasio, ¿no? Entonces Abraham se fortalecía en fe y luego veía sus circunstancias y decía, no. Luego volvía a Dios, se fortalecía en fe y luego otra vez veía, tengo 99 años, se fortalecía en fe, ¿no? Y así, era toda una lucha hasta obtener la promesa de Dios. Entonces cuando, ¿no? Llegó el tiempo en que Ismael, llegó el tiempo de Isaac, ¿no? Entonces Isaac nace cuando él ya tenía prácticamente 100 años, ¿no? Entonces, pero había pasado mucho tiempo, muchos años, desde que recibió la promesa era como 20 y tantos años. Entonces, él al ver a su esposa estéril, 99 años, ya la mujer ya no tenía la costumbre de las mujeres y se hacía cada vez más difícil, pero está en el clímax, por así decir, de la presión, de toda esta oposición en su mente, de sus circunstancias tan adversas. Ahí Dios le habla y le dice, yo soy Dios Todopoderoso, ¿no? Lo anima otra vez y le dijo, ¿sabes qué? Tú vas a tener un hijo y de Sahara vas a tener un hijo. Entonces en ese momento, wow, ¿no? Él estaba muy, muy emocionado y le dijo, el otro año ya lo vas a tener. Pero todo el tiempo anterior había sido una lucha y que era toda necesaria para llegar a ser el padre de muchedumbre de gente, ¿no? Y entonces tú te imaginas que Abraham iba a tener pues 15, 20 hijos, pero en realidad el hijo de la promesa fue uno de la promesa, ¿no? Entonces Dios ve más arriba y nosotros estamos aquí abajo, pero lo notable de esto es que Abraham, su lucha fue una lucha que valió la pena porque obtuvo la promesa, ¿no? Es admirable, realmente es admirable la vida de Abraham, ¿no? Porque incluso cuando le dice, entrégame tu hijo, ¿sabes qué? Se lo entregó, porque dijo, de repente Dios lo resucita. O sea, claro, ya su fe había sido tan entrenada, ¿no? Y todo valió la pena. La espera, las luchas, los errores, todo esto ayudó a que su fe fuera tan... Y ya le creía todo a Dios. A todo, le creía todo. Entonces hay un pasaje que me gustaría terminar con esto. En Habacuc dice, Habacuc 2:3 dice, pues la visión se realizará en el tiempo señalado. Ahí está. Marcha hacia su cumplimiento y no dejará de cumplirse. Aunque parezca tardar, espérala, porque sin falta vendrá, ¿no? En la versión Nueva Traducción Internacional. Entonces, es así, amados hermanos, esperar no es vergonzoso, esperar es más bien un entrenamiento. Me has hecho acordar de cuando Lázaro se enfermó y mandaron las hermanas de llamar a Jesús, ¿no? Y dice la Biblia literalmente que cuando él se enteró que Lázaro estaba mal, decidió quedarse 2 días más, ¿no? Y es que yo pienso que nuestro reloj no es el reloj de Dios, pues, ¿no? Nuestro tiempo no es su tiempo, nuestro pensamiento no es su pensamiento, y Él tiene planes que hace durante ese tiempo de espera, porque sabe que con el tiempo puede lograr algo mejor en nosotros, ¿no? Nosotros nos desesperamos, pero Dios no, porque, repito, su reloj es distinto al nuestro. Él sabe, como dice la palabra, de qué cosas tenemos necesidad. Él sabe cuándo las necesitamos, qué necesitamos y cómo lo necesitamos. Así que, hermano, hermana, te dejo con esto. Espera en el tiempo de Dios. Dice la Biblia, Él lo hizo todo hermoso en su tiempo. No desesperes. Cuando algo es voluntad de Dios, se va a cumplir. Así que tengas un lindo lunes y muchas bendiciones.